Estimados miembros de las comunidades educativas que nos acompañan en este seminario organizado por el equipo regional de formación ciudadana, les damos la más cordial bienvenida y agradecemos que hayan acogido nuestra invitación a esta actividad, que en estos tiempos en que vivimos cobra especial relevancia. Hoy día se hace más necesario la formación de ciudadanos reflexivos, activos y comprometidos en la mejora de nuestra sociedad y el bien de todas las personas y el planeta, fundamentalmente, ¿no es cierto? Estamos viviendo una crisis hídrica que nos tiene a todos de cabeza y yo creo que debemos tomar conciencia de ese y muchos problemas más que estamos viviendo. Y por eso es que hoy día nos encontramos acá. Palabras, iniciaremos este seminario con el saludo de nuestro Ceremi, don Edison Tropa Sandoval. Ceremi. ¿Debe haber algún problema de conexión probablemente o no? Porque nos iba a estar esperando. Perfecto, gracias. ¿Sí? Ceremi, muy buenas tardes. Buenas tardes. Está muteado. ¿Ahora sí? Ahora sí, Ceremi, muy buenas tardes. Sí, hola, buenas tardes, María Angélica, y por supuesto también a todos los presentes. Disculpas, en realidad teníamos problemas con el enlace, pero felizmente se pudo solucionar. Así que en primer lugar, bueno, agradecer la oportunidad que me brindan de poder hoy día en este seminario de formación ciudadana en el actual contexto. Y por supuesto, felicitar la iniciativa en vista de que siempre es necesario hacer un aporte en este tema que es tan importante para un país, para una sociedad, ¿no es cierto? Educar a sus jóvenes con la finalidad de formar personas ciudadanas, integrales, y que aporten al desarrollo, ¿sí? Que aporten al desarrollo, por supuesto, a través de sus experiencias que comienzan a vivir en el aula, en el colegio, ensayando diversos procesos, ¿no es cierto?, como debate de su posición ética o análisis críticos de medios, etc. Lo importante a través de estas acciones es poder hacer un aporte a nuestros estudiantes para que puedan comprender nuestra historia, sus estructuras, sus procesos de gobierno, de la vida política en general o de la vida política y económica. Y que sean un aporte también resguardando los derechos humanos, la protección, el cuidado del medio ambiente y por sobre todo el perfeccionamiento de la democracia. Así que feliz del espacio que me brindan, reitero, saludar por supuesto a quienes serán los expositores, agradecer el aporte que hacen, ¿cierto? Y también a cada uno de los participantes, agradecer que estén hoy día con nosotros y desear, por supuesto, que esta actividad, esta acción sea de beneficio para todos. Así que, y que tengan, por supuesto, una muy buena tarde. Así que muchísimas gracias. Gracias, Ceremi, por su saludo.
Contarle que ya tenemos a nuestro expositor invitado, que es don Cristian Cox, nos está acompañando desde el principio. Ahí está saludándolo. Bueno, ahora nuestra colega Claudia Jordán, profesora de Historia y Geografía, asesora técnica pedagógica de la DEPROP de Malleco, nos hablará sobre la formación ciudadana, pero muy particularmente dice orientaciones y contexto en la Araucanía, que en este minuto también es muy relevante. Adelante, Claudia. Muchas gracias, María Angélica. Solamente consultar si yo comparto mi presentación o va a ser desde allá. Sebastián. Bueno, saludarlos a todos en general, y me ha tocado la labor y la misión de establecer un contexto de la reunión del día de hoy. Principalmente, vamos a trabajar en dos escenarios. Uno que tiene que ver con la página de formación ciudadana, que aparece aquí en pantalla, donde vamos a ir navegando un poco para que en general ustedes conozcan la página y las orientaciones que ahí aparecen, para luego situarnos en el contexto Araucanía y darle así el pase a nuestro invitado especial, que es el señor Cox. Entonces, avanzamos, por favor. En la página de formación ciudadana tenemos presentación, orientaciones, recursos, y la primera parte habla un poco de la idea del plan de formación ciudadana, que todo establecimiento debe tener. Y por supuesto, esto nació bajo el alero de la ley 20.911, el año 2016, con la intención de fomentar la ciudadanía, una ciudadanía especialmente crítica y responsable. Bueno, decir que el contexto del plan de formación ciudadana era un contexto histórico bastante especial en el caso de Chile. Teníamos que por allá, por el 2015, había salido el informe Engel, y la política estaba absolutamente, bueno, por así decirlo, estaba en los suelos. Había la presidenta de la época, Michelle Bachelet, había establecido una comisión especial para que un estudio de resolver aquello. El informe Engel estableció un escenario muy difícil y la necesidad de volver a través de la educación a fomentar los valores para que la ciudadanía se volviera crítica y responsable. Recordar que esta ley de formación ciudadana nació en el 2016, el informe Engel nació en el 2015, y desde el 2006 ya se habían producido enormes revoluciones, como la revolución pingüina, que llevó a la reforma educacional. Por lo tanto, el prestigio de la política y esta naciente inquietud en la ciudadanía y especialmente los jóvenes lleva a una necesidad de establecer entonces elementos que nos lleven a una formación de una ciudadanía crítica y responsable. A su vez, recordarles que ya no existía en las aulas el tema de la educación cívica. Esta había desaparecido el año 1997. Por lo tanto, teníamos un escenario donde era necesario reforzar estos conocimientos y estos valores asociados para el objetivo que nos estábamos poniendo en ese momento. Por favor, continuar. Bueno, aquí en la página de formación ciudadana aparecen alguna infografía, solamente para recordarles que es importante que la elaboración del plan de formación ciudadana, que todos los establecimientos deben contar, hay diversas etapas y preguntas clave, debe haber una reflexión diagnóstica, deben establecerse desafíos de formación ciudadana, debe haber una priorización de acciones.
y estas deben corresponder a los sellos del PI y deben ser incorporados en el plan de mejoramiento educativo de los distintos establecimientos. Continúe, por favor. El anterior. Dentro de los objetivos de la formación ciudadana están el pensamiento crítico, la formación de actitudes y valores, la importancia de la participación, los conocimientos que deben dar funcionamiento al Estado, y temas que son parte del debate público, tanto como también la relación de la cultura local y su sentido de pertinencia a una determinada comunidad. Por favor, la siguiente. Esto es como para darle un poco la infografía, porque esto aparece en la página. Ahí también releva los espacios de participación, el consejo escolar, el centro de alumnos, el consejo de curso, cómo se ha ido incorporando al currículum escolar las distintas asignaturas de orientación, de filosofía, historia y geografía, ciencias sociales. Debemos entender este plan como un trabajo de asignaturas integradas. Y también destacar cómo se está relevando en la evaluación de los distintos establecimientos el tema de la formación ciudadana. Ya se visibiliza en los indicadores de desarrollo y los estándares indicativos de desempeño. Así que son elementos que se están evaluando en el tiempo. Continúe, por favor. Bueno, acá mirando la página, hay distintos elementos orientadores. La página contiene en las orientaciones la regularización del uso de celulares, el plan de formación ciudadana, el plan de orientaciones curriculares asociado a la formación ciudadana y orientaciones de participación de comunidades educativas. Siguiente, por favor. Uno de los elementos últimos que se ha incorporado es sin duda el tema de la formación de la ciudadanía digital. ¿Qué más decir que esto ha cobrado una importancia fundamental estos últimos años? Nuestros alumnos son alumnos distintos a nosotros. Son alumnos que han nacido en la era de los celulares, en la era de los computadores. Nosotros nos ha costado más adaptarnos a aquello, pero sin duda esto trae asociados un escenario distinto que también tiene que ver con peligros asociados a aquello. Debemos, como dice ahí, establecer de manera responsable el tema de la información. Ya teníamos hace poco la noticia de una niña que está hospitalizada, que se quemó por estos temas de estos desafíos que hay en el TikTok, de cómo los niños pueden ser atraídos por pedófilos a través de las redes sociales. Por lo tanto, el tema de la ciudadanía digital es muy importante hoy en día y está relevado en el tema de la página. La siguiente, por favor. Asociado a lo mismo, en la página de formación de ciudadana hay distintos elementos que hablan de esta ciudadanía digital. Uno que tiene que ver con el compromiso familiar frente a los recursos y otros elementos de regularización que la escuela puede hacer. Siguiente. Finalmente, la página contiene un elemento que es el tema del cambio climático. El cambio climático que hoy día hay un escenario brutal con respecto a lo que está sucediendo. Recién tenemos el avance de la sequía. En términos generales, las inundaciones que hace 3 semanas efectuaron Alemania, Bélgica, China, los incendios de Grecia, y hoy día escuchábamos que en Bolivia también hay una ola de incendios. Entonces el cambio climático vino para quedarnos y a través de la educación debemos establecer algunos remediales. La página contiene también cursos asociados a esta línea temática, que es interesante que puedan ustedes humear y ver. La siguiente. Eso en el escenario de lo que tenía la página de formación ciudadana antes del COVID. Por supuesto que el contexto COVID cambia nuevamente
todo esto que estamos hablando, y la idea es de qué significa ser ciudadano o ser hoy en día, o miembro de una comunidad con mismos derechos y mismas oportunidades, e influir en el destino de su comunidad. Así que ahora vamos a entrar al tema regional, al tema de cómo el COVID y cómo este escenario que habíamos hablado antes nos ha afectado. Por favor. La siguiente. Y aquí nos vamos a detener, porque esto es lo que son los desafíos del 2021 y que de alguna manera nosotros queremos presentar para que nuestro exponente pueda desarrollarlo en el tema de cómo lo enfrentamos. Primero está ahí educación en pandemia. El 2020 enfrentamos la pandemia y como región Araucanía nos vimos visibilizados con una enorme brecha digital. Todavía tenemos lugares donde hay puntos de conectividad donde ni siquiera las antenas daban. También nos vimos escuelas que no tenían internet y que tanto nuestros alumnos como los distintos miembros de las comunidades educativas no estábamos a la altura de enfrentar el desafío que la pandemia nos arrojó desde un primer minuto. Y ahí tuvimos que compatibilizar el tema del derecho a educación de todos los niños con la nivelación de aprendizaje y el resguardo sanitario. Si bien es cierto, por el estado de la pandemia, ahora se están abriendo los establecimientos en la Araucanía, esto no es, por así decirlo, masivo, y tenemos distintas realidades que todavía están tratando de enfrentar esta educación en pandemia, que ha sido un gran golpe, sobre todo para las comunidades educativas. Ese es un tema. El segundo tema tiene que ver con este llamado que se ha hecho por parte de las universidades, de las distintas universidades de la región, a empezar un tema de diálogo con respecto al tema de la violencia y la búsqueda de paz en nuestra región. Por supuesto que este diálogo y este escenario no es fácil. Tenemos que, aquí hay muchas aristas, las reivindicaciones históricas y culturales del pueblo mapuche, pero por un lado, después tenemos aumento a propósito de los últimos tiempos de la violencia rural, también asociado a violencia en carretera, especialmente en Malleco, que es mi provincia, y todo aquello como dialoga con un desarrollo sustentable. Por supuesto que los rectores de la universidad han establecido 3 ejes fundamentales que tienen que ver con la línea del reconocimiento de los pueblos originarios, con la línea de asumir la dolorosa situación en la que se encuentra hoy la Araucanía y las posibles escuchas para un diálogo efectivo. Eso es un tema. Lo otro, el tema de género. Hay distintos estudios en la región que han relevado que el tema de género a propósito de la pandemia y actualmente ha sido duramente castigado. 41,2% de los hogares de la región son lideradas por las mujeres, y así también las mujeres han sido las más castigadas con la pandemia. Somos las cuidadoras por excelencia, y a propósito de todo el tema de la pandemia, tuvieron que quedarse, y el cierre de los establecimientos, tuvieron que quedarse al cuidado de los hijos, y esto elevó la pobreza, la cesantía hacia el género femenino. Además, se han elevado los índices de violencia intrafamiliar, y el Estado y la incorporación de la mujer migrante en estas mismas condiciones de vulnerabilidad ha afectado, y es una arista del contexto regional. Otro elemento que asociado es el tema de la incertidumbre. Nosotros ahora estamos cambiando, estamos abriendo las escuelas lentamente, se supone que los indicadores sanitarios están siendo mejores, pero tenemos que navegar con la incertidumbre, el miedo, el estrés y la ansiedad que vino para quedarse. Y ahí estamos tratando todos de enfrentarlo. Otra arista tiene que ver con el cambio climático, que en la Araucanía se traduce a la sequía, derechos de agua, que pertenecen mucho a particulares, las forestales, el impacto en la agricultura y en el ecosistema.
el cambio climático vino para quedarse y en este escenario nosotros tenemos esos elementos de contexto. Finalmente, para terminar, a propósito del estallido social de hace algunos años, se está desarrollando el proceso constituyente y tenemos el gran desafío entonces de la participación, el tema de que el proceso constituyente evidencia un Chile más diverso, actual, que nos lleve a justicia social, nos lleve efectivamente a una resolución pacífica del conflicto y un ejercicio pleno de una verdadera democracia. Esos son los escenarios que son los desafíos del 2021 desde el contexto regional, y pues yo doy esos elementos para que nuestro exponente principal pueda orientarnos en cuanto a cómo enfrentamos estos desafíos desde Formación Ciudadana. Muchas gracias. Muchas gracias, Claudia, por tu presentación. Muchas gracias. Y muy interesante la mirada, ¿no es cierto?, que diste a nuestra página de formación integral y convivencia escolar en el link de Formación Ciudadana, para que todos nuestros colegas o los miembros de las comunidades educativas escarben allí, ¿no es cierto?, y vean que existe mucho material para desarrollar en clase, o se pueden hacer conversaciones incluso al interior de la familia, ¿no es cierto?, sobre todos los riesgos de lo digital, que sabemos que nuestros niños corren muchos peligros en ese sentido. Y también me pareció muy interesante respecto a los desafíos de la región de la Araucanía, porque es una responsabilidad de todos nosotros, ¿no es cierto?, fijarnos en estos desafíos y contribuir a que estos desafíos sus efectos se vayan minimizando, ¿no es cierto?, en cuanto a lo que tú decías, posibilidad de lograr un diálogo con nuestras comunidades mapuche, y que ojalá que efectivamente eso en el tiempo las universidades lo logren. Me van a perdonar, pero quisiera pasar un aviso económico. Dos en realidad. Las preguntas las deben ir haciendo en el cajón de preguntas. Y nuestra colega Lixa González, ella va tomando apuntes de las preguntas que allí se van dejando, y al final de nuestro seminario damos un tiempo para dar respuesta a todas las inquietudes de los presentes, ¿ya? Así que no se preocupen, sí les vamos a dar respuesta a sus consultas. También quisiera informarles que en el chat, por favor, encontrarán una encuesta para que la respondan al finalizar nuestra actividad. ¿Por qué es tan importante para nosotros? Porque esta respuesta es muy cortita, son 4 preguntas solamente, pero nosotros como equipo de formación ciudadana nos van a entregar muchos insumos, porque tenemos mucho interés en seguir trabajando con ustedes en el tiempo, y estos insumos nos van a permitir, ¿no es cierto?, que las actividades que nosotros programemos de aquí en adelante sean las que realmente a ustedes les importan, les interesan. Dicho eso, ¿no es cierto?, ahora tengo el honor de presentarle a nuestro próximo expositor, don Cristian Cox Donoso, sociólogo de la Universidad Católica de Chile, PhD de la Universidad de Londres, profesor titular de la Facultad de Educación y director del Centro de Políticas Comparadas de Educación de la Universidad Diego Portales. Don Cristian, usted me va a perdonar que acorté un poco su currículum, porque si no estaríamos hablando quizás mucho rato, ¿no es cierto?, por su extenso currículum, pero pensé, ¿no es cierto?, destacar esto que acabo de nombrar. La exposición de don Cristian versará sobre formación ciudadana en el actual contexto, propuestas y desafíos. Don Cristian, toda la atención para usted de aquí en adelante. Muchísimas gracias, María Angélica. Muchísimas gracias al secretario ministerial por esta invitación, y al equipo regional de formación ciudadana de nuestra 9ª región. Es una ocasión muy, muy especial el que
el que pueda conectarme desde la Universidad Diego Portales en Santiago con la comunidad educativa, parte de la comunidad educativa de la 9ª región. Cuestión que agradezco muy, muy de corazón. La pregunta que invita a este seminario y que conecta contexto regional con el quehacer del área de educación ciudadana en la experiencia escolar, es difícil y grande. Y quiero señalar cómo abordaré este desafío, esta invitación. Fíjense ustedes el listado que nos acaba de presentar Claudia de componentes del contexto en que se desenvuelve la educación hoy día en la región. Leo los títulos: violencia y paz, género, cambio climático, proceso constituyente, la emergencia de la sequía, educación en pandemia, incertidumbre. ¿Cómo responde la educación a un contexto con estas características? ¿Cómo responde los adultos de la 9ª región respecto a su tarea formativa en la familia como en la escuela con la nueva generación en un contexto como este? ¿Cómo responden las instituciones? No solo las de educación, imagínense las de salud hoy día, después de 15 meses de emergencia. Las que manejan la infraestructura, el riego, el agua de las ciudades, en el verano que viene, en fin. Y si uno se pregunta por un hilo que conecte las respuestas a estos problemas, a estos dolores, ese hilo tiene que ver con la política. Porque la política es el instrumento a través del cual la sociedad es capaz de actuar sobre sí misma, de actuar sobre sus problemas, sobre lo que le duele. Y por lo tanto hay entonces una relación muy profunda en esta noción de capacidades de respuesta de una sociedad a nivel nacional, a nivel global. La pandemia es global, la crisis climática es global, como a nivel regional y local. Y esa capacidad de respuesta es inseparable de la política. Nuestras capacidades de acción respecto a cada uno de estos problemas, tanto a nivel individual como de comunidades y sociedad, pasa por esto que llamamos política. Y lo que yo les voy a presentar como ¿qué haría yo como educador en este contexto? ¿Cómo es que debiéramos actuar en esta dimensión, repito, de la experiencia escolar que llamamos formación ciudadana? Como preparación y como respuesta para dar cuenta, para hacerse cargo de estos distintos ámbitos y factores que nos causan incertidumbre y frustración y dolor y vulnerabilidad. Porque voy a hablar de política democrática. Y la pregunta del área fundamental es cómo es que formamos para ser actores en política democrática. Y entonces, de lo que voy a hablar no es una respuesta específica a cada uno de estos temas. La violencia afuera y adentro de nuestros hogares, intrafamiliar, de género, la crisis climática o educación en pandemia.
sino que voy a dar un paso atrás, intentando ir a la esencia de lo que este tiempo dedicado en el currículum a formación ciudadana debiera ser capaz de comunicar a la nueva generación y imbuirlas, formarla en el ideal democrático. Ese es el título de lo que les voy a presentar. Déjenme acomodar algo en mi pantalla. Denme, por favor, un segundo. Está ocurriendo algo que interrumpe lo que estamos haciendo. Le pido al técnico, perdonen, discúlpenme, audiencia, tengan un minuto de paciencia. Le pido a Sebastián, quiero ocultar mi imagen y no lo puedo hacer. Creo que no, quiero ocultar mi propia imagen, que me interrumpe, no lo estoy viendo ustedes y me distrae completamente. Entonces, voy a la pestaña. No, yo sé, pero puedo ver al equipo. Bueno, dejémoslo ahí. Volvemos. Estaba planteando entonces que la forma en que voy a abordar mi participación en este seminario como respuesta a este contexto es ir al corazón de lo que la experiencia escolar tiene que intentar comunicar sobre política democrática, a mi juicio. No solo a mi juicio, es lo que está en el currículum, que ha estado en el currículum desde siempre. Pero hay tanto en el currículum que la esencia, a mi juicio, sobre el ideal democrático muchas veces se nos escapa. Y les voy a hablar de esa esencia. Y se nos escapa no solo por temas curriculares, por superabundancia de información y peticiones a la educación. Se nos escapa también porque el contexto, no ya el de la novena, no el que estábamos hablando, sino que el contexto epocal, o sea, el carácter de los tiempos respecto de la política es de crisis de legitimidad de la democracia, especialmente de la democracia representativa. Son rasgos de ese contexto, de esa crisis de legitimidad. Bueno, en nuestro país uno inmenso. En la última elección de gobernadores, alcaldes, concejales, en todas nuestras regiones, 2/3 de los electores no votaron. Entre un 60% en las regiones en que hubo más votación, hasta un 65% en algunas regiones del norte. No participaron del acto fundamental de la democracia. Crisis entonces de la participación formal a través de elecciones. Y si uno mira esto generacionalmente, ve o vive a través de sus estudiantes, secundario o universitario, un transversal cuestionamiento a la representación y a las instituciones de lo que llamamos el Estado de Derecho. Entonces,
siendo estos elementos de contexto muy omnipresentes, no solo en nuestro país, subrayo, estas tres cosas son características de época, de estos tiempos. Mayor razón para que la experiencia escolar intente comunicar consistentemente el núcleo del ideal democrático, el núcleo en que consiste el credo democrático respecto a política. Ese está desdibujado entre estas distintas características de tiempos turbulentos, tiempos, dice un libro reciente de un gran autor de esta área, español, que habla, el título del libro es La política en tiempos de indignación, hablando de su país, de España, pero podría haberlo escrito, ¿verdad?, o estarse refiriendo a muchas partes del mundo. La política en tiempos de indignación. ¿Qué hace la educación entonces? ¿Qué debiera hacer, a mi juicio? ¿Qué debiéramos hacer? Ir a lo fundamental. Y les voy a hablar de tres principios, ideas fundantes del credo democrático. De principios o ideas fundantes y tres procesos también claves, generativos en el corazón, en el núcleo de lo que llamamos democracia, política democrática. Y voy a iniciar por el verdadero comienzo. El verdadero comienzo es el significado de la palabra democracia, y que refiere directamente al primer principio de los tres que les voy a comentar. El término democracia aparece por primera vez en la historia humana con Heródoto, 25 siglos atrás. La democracia, el término, concepto y las prácticas son un invento griego, como todos sabemos. Y la palabra tiene dos raíces etimológicamente. Poder. La palabra griega de poder es kratos. Y pueblo. La palabra para pueblo es demos. Demos, kratos. Democracia. Poder del pueblo. Ese es el invento griego. El poder, el titular del poder es el pueblo. Somos todos. El primer principio de este invento se desarrolla a lo largo de 2500 años de historia en Occidente. Entonces, esta idea que en la antigüedad clásica, en que aparece de una radicalidad completa, porque el poder en todo el resto del mundo, salvo estas ciudades griegas, residía en el monarca, en el emperador, en una persona. Los griegos invierten este principio, y el titular del poder pasa a ser el pueblo, somos todos. Y el primer principio de esta idea radical es que cada miembro del pueblo, cada persona, cada individuo
es titular de poder, tiene una parte del poder. Y participa, por lo tanto, detenta el poder de autogobernarse que tiene una sociedad. Una persona, un voto. Sea la más poderosa de esa sociedad en términos económicos o el más humilde recogedor de cartones en pobreza absoluta de nuestras ciudades. Toda la diferencia del mundo en términos socioeconómicos, pero en términos políticos, el principio democrático dice cada uno de estas dos personas tiene un voto. E igual derecho de participar. Y ese es el primer principio. El de participación. Una persona, un voto. La democracia es el gobierno que descansa en un soberano, que es el pueblo. Descansa en el poder distribuido entre todos. El segundo principio es el de pluralidad. Pluralidad refiere a que la política consiste o se plantea como problema cuando hay unos diferentes ideas sobre la vida buena, diferentes intereses, diferentes creencias. Cuando los diferentes deciden compartir un espacio y resolver sus disputas sin recurrir a la violencia. Cuando se tiene eso, hay política democrática. Y cuando se tiene eso, el segundo principio tiene que ver con que la mayoría que detenta el poder en un determinado momento respeta a la minoría. Porque sabe que pasado mañana, figurativamente, o mañana mismo, va a ser minoría. Y que hay circulación en quienes detentan el poder. Que hay competencia, ya vamos a ver que sometida a reglas sobre quien detenta el poder. Segundo principio, pluralidad. Mayorías y minorías que se respetan mutuamente porque rotan, circulan, compiten. Y el tercer principio es el de constitucionalidad. Se refiere a que el ejercicio del poder, es decir, la toma de decisiones cotidiana sobre los asuntos pequeños, los medianos y los grandes, no pueden ser tomadas por, en nuestro caso, somos 14 millones de adultos, cada uno con su millonésima de parte de poder, ¿verdad? Somos titulares de poder. Cada una de las del equipo regional de ciudadanía, yo mismo, los padres y apoderados que están escuchándonos, nuestros colegas, educadores. Es imposible concebir que esos 14 millones titulares del poder van a poder decidir cursos de acción respecto a problemas. Esas son las políticas públicas. Necesitamos sistemas. Necesitamos algo que haga posible convivir en una sociedad de millones
diferenciada y compleja. Y aquí una gran distinción. Conceptualmente es clave. Está en la base del principio de constitucionalidad. Y es la distinción entre titularidad del poder, que ya la expliqué, y ejercicio del poder, que al mencionar gobierno y capacidad de acción sobre los problemas cotidianos, la estoy planteando. El ejercicio del poder en una sociedad de millones solo puede ser realizado, llevado a cabo por representantes. Unos pocos, en unas instituciones, sometidas a unas reglas, y que actúan en representación del titular. Por eso se habla de democracia representativa. Donde hay millones, bueno, esos millones no pueden decidir sobre los asuntos. Tienen que elegir representantes que hagan el ejercicio del poder. Entonces vuelvo y cierro la idea del tercer principio, el principio de constitucionalidad. Es el principio según el cual se establece este sistema de representación, de instituciones representativas, que constituyen el Estado de Derecho y que hacen posible que la sociedad en su conjunto, a través de sus representantes y las instituciones en que se desempeñan, sean capaces de actuar y responder. Y aquí conecto directamente con la exposición de Claudia, a cada uno de los temas que en este caso en educación nos aquejan, están determinando las condiciones en que se lleva a cabo esta acción, por otro lado, tan trascendente, tan inspiradora como es el crecimiento humano de la nueva generación. Todo educador, cuando se detiene por un minuto a pensar en sí mismo, en sí misma, y su rol, en esos términos se detiene, lo nutre esa idea. Cada educador es un profesional del crecimiento de otros. Que actúa en unas condiciones más difíciles o más llevaderas que son generadas por la política y sus instituciones. Aquí entra directamente lo que estamos hablando. Son generadas por su Estado de Derecho, que a su vez es generado por el titular. El pueblo, votando, eligiendo representantes, eligiendo convencionales y votando por un proceso que va a definir la regla de las reglas para la actuación futura de la política sobre nuestros problemas. Tres principios entonces, ¿verdad? Participación, una persona, un voto. Detrás de esta idea radical de 2500 años de que el titular del poder es el pueblo. Pluralidad, somos distintos, nos interesan distintas cosas. Definimos la vida buena con ideas y principios distintos. ¿Cómo es que a partir de la diferencia se produce el bien común? Es la pregunta fundamental de la política. Y el segundo principio, que tiene que ver con esta pluralidad, tiene en su corazón la noción de respeto. De respeto entre
los iguales. Hoy día son minoría, van a ser mañana mayoría. Y unos y otros, y unas y otros, otras, sujetas a unas reglas, cuya base moral última son los derechos humanos, cuyo principio último es el respeto al carácter sagrado de la persona humana. Exagerando, pero no mucho. Yo creo que una educación ciudadana a través de la experiencia escolar debiera concentrarse en establecer estos principios consistentemente en la nueva generación, creíblemente. Y aquí permítanme una expansión. La democracia es un ideal. Estos tres principios y su base moral en derechos humanos, el conjunto es un ideal, una creencia. Aquí voy a leer una cita de un gran autor de esta área, Giovanni Sartori, se llama un italiano, un filósofo político, cientista político italiano, murió hace una década más o menos, publicó muchísimo, y él escribió lo siguiente sobre que la democracia es un ideal. Cito: la democracia es, antes que nada y sobre todo, un ideal. Sin una tendencia idealista, una democracia no nace, y si nace, se debilita rápidamente. Fíjense ustedes, más que cualquier otro régimen político, la democracia va contra la corriente, contra las leyes inerciales que gobiernan los grupos humanos. Las monocracias, las autocracias, las dictaduras son fáciles. Nos caen encima solas. Las democracias son difíciles. Tienen que ser promovidas y creídas. Hasta aquí la cita. Esta es una idea muy, muy importante. Lo que a los grupos humanos les sale fácil, les fluye, casi natural, mecánicamente. Son otras respuestas al tema del poder y del gobierno. Mucho más simples, más directas. Monocracias, autocracias, dictadura. Las democracias son una construcción cultural compleja, delicada. Tiene que ser promovida, creída. Es un fruto. Es lo mismo que decir educacional. Va contra lo que nos sale inercialmente. Y descansa completamente en una construcción cultural. No nacemos demócratas. Para nada. Y entre lo que nos sale automáticamente y la democracia, ¿qué es lo que está entre medio? La educación, la cultura. Esta historia larga de 25 siglos que viene de Atenas hasta ahora.
Bueno, les decía que 3 principios, y esto hay que formarlo intelectualmente, explicarlos, los conceptos, narrar su historia, comparar entre naciones y regímenes políticos. Desde ahí, desde el ideal, examinar la coyuntura, criticar las instituciones que tenemos, descubrir cómo mejorarlas, vivir a partir de las diferencias en un curso, en un establecimiento, entre establecimientos. ¿Qué sería algo como la construcción de un proyecto común? ¿Qué sería algo educativo, formativo, al final de la básica o antes, pero especialmente en la media, que enseñe prácticamente, fácticamente, en la mente, en el corazón, en los cuerpos, el proceso de entre los diferentes llegar a una definición común? Y con esta introducción, ahora, 3 procesos claves. Vimos 3 principios, ahora 3 procesos. En el corazón de la democracia. El primero, el proceso de deliberación. La forma democrática en que los diferentes llegan a la construcción del bien común es, en primer lugar, a través de la deliberación. Es decir, de la articulación a través de la discusión de las mejores razones para las mejores respuestas a un problema, a un desafío, a algo que tiene que ser ajustado, cambiado, renovado, transformado, porque nos afecta, nos duele. El proceso a través del cual cada una de las partes descubre que a lo que se llega es distinto que lo que pensaba originalmente. Y mejor, porque más completo, porque incluye al otro y viceversa. Y en ese diálogo, en esa disputa racional, cuidada por un norte común, por unas reglas, en ese diálogo descubres lo que no habías visto desde ti mismo, de tu propio grupo, tu propia tradición, familia, etnia, tribu. Deliberación. Segundo proceso, negociación. Negociación en nuestra aula cotidiana tiene un significado comercial, de transacción. Tiene un significado cuando se lo asocia con la política negativo, de abandono de tu identidad, de tus principios, de estar aledaño a nociones de corrupción incluso, ¿verdad? Bueno, los invito, las invito a todos, a todas, a sustraerse, a mirar solo con esos ojos esa palabra y ese término. Y quedarse con el concepto que voy a subrayar ahora. Negociación en teoría democrática surge
del reconocimiento del otro, surge de la aceptación de límites, que es esencial a la democracia, y que provienen de que convivimos, coexistimos con unos distintos. Definen la vida buena de otra manera. Y sin embargo, hemos decidido convivir en un mismo espacio, en un mismo país, una misma nación. Y la forma de hacerlo es a través de conceder, aceptar unos límites, acercarse a un punto intermedio en que los otros, las otras hacen lo mismo. Y eso se llama negociación. Fíjense ustedes. Y piensen, ahora voy a vincular los dos principios, deliberación y negociación. Piensen en la arquitectura de los parlamentos, en todas partes, en todas las democracias del mundo. Piensen en ese espacio. Hagan memoria. Nuestro propio Congreso, el viejo y el nuevo, las imágenes del Parlamento inglés, las imágenes del Capitolio norteamericano, tomado por una rebelión fascista en enero de este año, ¿verdad? Bueno, son unos espacios en que los distintos se ven, deliberan y negocian, concuerdan, arriban a un punto común. Una arquitectura hecha para que estos procesos tengan lugar. Entre paréntesis, con todas las diferencias gigantescas que hay entre lo que la literatura llama la democracia de los antiguos, los griegos, y la democracia de los modernos. Bueno, la asamblea griega tenía la misma arquitectura, semicircular, tenían que verse. Era inmensa, entre paréntesis. Asamblea eran 600. Tenían dos instancias más pequeñas para tomar decisiones más rápido que poner de acuerdo a 600. Pero era igual, era un hemiciclo, la mitad de un ciclo, viéndose, para deliberar, para negociar, concordar, llegar a lo que se define como bien común entre los distintos. Y concluyo, y podemos abrir un espacio de conversación con el tercer proceso, representación. Ya lo mencioné, al distinguir titularidad y ejercicio del poder. La representación es fundamental en sociedades de millones de habitantes. Se puede pensar en democracia directa en localidades, en pequeñas comunidades, en instituciones. No se puede pensar en democracia directa como gran mecanismo de ejercicio del poder en sociedades de millones, en democracia en grande. Tiene que haber representación. Tiene que haber representación. Y el mecanismo fundamental ahí, por supuesto, es el voto. Lo que da legitimidad a toda la institucionalidad pública, al conjunto de los mecanismos, instituciones y procesos de la democracia representativa, es el voto. El paso
a través de ese mecanismo de el titular del poder a sus representantes. Y si esto es así, imaginen el tamaño del problema político que tenemos los chilenos. Si el 60% de nuestros adultos no votan, ¿cuál es la legitimidad de la institucionalidad erigida, completa, sobre este mecanismo? Está erosionada, tiene problemas serios. Todo este edificio está construido sobre los votos de un tercio. ¿Por qué no votan? ¿Qué capacidades, qué visión intelectual y moral sobre la política? ¿Qué intereses? ¿Qué formación? ¿Qué condiciones y procesos se coaligan para producir esta crisis de representación, esta crisis de nuestra institucionalidad representativa? Y si miramos esto desde la educación, ¿en qué hay que pensar como fundamental? ¿Sobre qué hay que formar? Hay que formar sobre este ideal y sus principios y sus procesos. Y desde el ideal enseñar a juzgar y pensar críticamente sobre la democracia real. Y por lo tanto, sobre qué es necesario hacer para acercar la democracia real al ideal. Sobre eso la educación democrática. Este es el núcleo, este es el corazón. ¿Saben por qué el núcleo y el corazón? Porque sin que funcione estos principios y estos procesos, no se resuelve bien ninguno de los problemas concretos que tenemos hoy y que vamos a tener pasado mañana. La democracia es un método. Es el método de la sociedad compleja para, de acuerdo a unos principios morales, como los que he definido, pueda actuar sobre sus problemas y cambiar y transformarse y acercarse a sus propias definiciones de la vida buena, que es la pregunta más importante de la política, entre paréntesis. La política es inseparable de la ética. La política es el medio para vivir de acuerdo a nuestros principios, a nuestros ideales. Entonces, si sus mecanismos y sus instituciones están desfondadas, no votamos, no creemos en los mecanismos, aceptamos la violencia como medio, estamos en problemas serios, severos, y no podemos responder ni a crisis climática, ni a temas de género, ni pandemia, ni nada, si es que no tenemos una cultura democrática robusta, que es como decir, creemos en este método que es el que nos va a dar respuesta a los problemas que tengamos, porque es el medio que nos asegura la capacidad de actuar sobre lo que nos duele, sobre lo que deseamos, sobre lo que queremos como ideal de vida juntos. Yo invito, con esto cierro, y abrimos entiendo, María Angélica, que hay posibilidades de
de que hayan preguntas y ampliar sobre algunos de los puntos. Yo invito a este grupo de educadores, educadoras, padres, estudiantes de la novena que estamos en esta conversación juntos esta tarde, a pensar sobre educación ciudadana respecto a este núcleo fundamental. Este núcleo fundamental. Y voy a terminar con un pequeño test para chequear si cada uno de nosotros tiene experiencia y tiene conocimiento de este núcleo fundamental. El test es el siguiente. ¿Saben qué quiere decir primer mandatario? El sentido común nos dice que es el que manda más. Es el primero entre los que mandan, el primer mandatario. Y el significado es completamente contrario. Es el primer mandado. Mandado por el soberano. Eso quiere decir primer mandatario. Es el primer mandado por el soberano, que es el pueblo. El presidente de la República es el primer mandado por el titular del poder. Una inversión completa del sentido. Y así ocurre con muchos términos. Así ocurre con el término negociación, por ejemplo. Que lo asociamos a transacción y casi corrupción. Y resulta que desde hace 25 siglos el espacio de los parlamentos está organizado para que ocurra algo que llamamos deliberación, negociación. Entonces hay unos tesoros adentro de estos términos claves que a lo mejor, no a lo mejor, debiéramos saber comunicar y significar de una manera que nos los hagan quererlos. Sí, quererlos. Creer en el ideal democrático es tener afecto por la democracia y su método, sus caminos, sus principios. Y eso se enseña. Ideas y afectos. Intelectual y moralmente. Intelectual y prácticamente. Bueno, hasta aquí llega esta presentación de unos conceptos fundamentales y una invitación a reflexión y a rumiar este ideal sobre el que la experiencia escolar debiera entusiasmar. Muchas gracias de nuevo al equipo regional y a la Seremía por esta ocasión de intercambio y conversación sobre algo tan trascendente. Muchas gracias. Parte de nuestro primer seminario para trabajar la temática de ciudadanía que hemos organizado nosotros como equipo regional. Y le voy a contar una cosa, pero cuando usted hizo la pregunta, le cuento que la contesté mal. Efectivamente, no sabía que era el primer mandado, sino que pensé que era primer mandatario, o sea, el personaje más importante del país. No sabía que se denominaba primer mandado. Y lo encontré muy lógico, pues. De verdad que nosotros le mandatamos el poder al primer mandatario. Así que me pareció muy interesante su presentación. Anoté todos los procesos,
anoté cada uno de los principios, porque todo me pareció muy interesante que nosotros debiéramos, como usted dice, rumiar, darle vuelta, nosotros como equipo de formación ciudadana y ver cómo podemos, ¿no es cierto?, poner en relevancia todo lo que usted hoy día nos ha enseñado. Muchas gracias. Y ahora, Lixa, quisiera que tú le cuentes a don Cristian si existen preguntas para que las vaya respondiendo. Muchas gracias, María Angélica. Primero que todo, saludar a todos los participantes de este seminario, saludar a nuestra primera autoridad, a nuestro Seremi de Educación, y a don Cristian Koch, que hoy día nos dio una tarea, instarnos a reflexionar acerca de la formación ciudadana, de la política, de los procesos democráticos, del poder, una serie de elementos. Y en ese ámbito, la primera pregunta dice lo siguiente para don Cristian Koch. Bajo esta mirada de los tres procesos que usted menciona, deliberación, negociación, representación, ¿debe existir un equilibrio o una integralidad de los tres? ¿Piensa o cree usted que hay uno más importante que otro, o en un orden de prelación debiera existir priorizado uno de estos elementos, ya sea la deliberación, negociación o representación? Esa es la primera pregunta. ¿Vamos una a una, Lixa, o Una a una, cuentas varias? ¿cómo lo prefiere usted? ¿Una a una o se las leo las No, vamos una a una. Vamos una a una. Perfecto. Orden de prelación entre estos tres procesos. Para tener un parlamento deliberando y negociando, es necesario que sea elegido. Y por lo tanto, la representación viene primero. Tiene que haber una aplicación del mecanismo de paso del poder del titular, acuérdense todos, a los representantes, los pocos elegidos. Elegidos los representantes, tiene lugar los procesos de deliberación y negociación, de construcción a través de la discusión razonada del bien común entre los diferentes. Así que están íntimamente vinculados los tres, pero hay un orden para que ocurra deliberación y negociación entre los que ejercitan el poder. Es necesario antes haber establecido la representación. Muchas gracias. Debería ser el primero, entonces. La segunda tiene que ver con las diferencias culturales. En nuestro país existen diferencias culturales. ¿Cree usted, don Cristian, cuál cree usted de esas diferencias culturales que es el mayor problema para enseñar lo que significa democracia con esta diversidad cultural que existe en nuestro largo país? Esa es la segunda pregunta. Muy en el corazón de lo que estamos viviendo en esta circunstancia constituyente, ¿verdad? En que la sociedad chilena está viéndose a sí misma por primera vez como, públicamente, quiero decir, como multicultural. Es una transformación enorme en muy corto tiempo. Por siglos, una visión de sí misma como monocultural. Y desde hace muy poco, muy recientemente, esta, como comento, redefinición profunda, ¿no?, en que se ve a sí misma como portadora, fruto de muchas culturas. Creo que lo fundamental sobre multiculturalidad y política democrática es el aprecio por este método de construcción del bien común, que se funda en el respeto de mayorías y minorías. La democracia es garantía a las diversas culturas.
de que van a ser respetadas en el espacio público, van a tener parte en la definición del bien común, que es lo que encarna la Convención Constituyente, ¿verdad? Que desde su constitución misma, valga la redundancia, definió la existencia de espacios de representación para las distintas culturas. Y lo que está en proceso ahí hoy día es de una importancia trascendental, porque lo que salga va a tener la legitimidad de haber sido generado desde el diálogo intercultural respecto a la regla de las reglas. Eso es la Constitución. Muchas gracias. La otra pregunta dice, ¿cree usted que Chile es un país 100% democrático? ¿Que existe participación? De nuevo una pregunta interesantísima, porque está preguntando sobre el grado de democracia de Chile, ¿verdad? No somos 100% demócratas, estamos lejos del ideal. Nunca se alcanza el ideal en democracia. Una sociedad alcanza mayores grados de democracia y también retrocede. Se puede avanzar y retroceder en democracia. Y la generación adulta, mi generación vivió la pérdida de la democracia, el 73. Vivió en dictadura, 17 años, y tuvo la experiencia existencial de recuperar la democracia. Chile en su último medio siglo de historia, entonces, tiene experiencia muy, muy directa de que esta construcción puede avanzar y puede retroceder. Teniendo eso como idea, entonces, ¿cuán demócratas somos? Y la forma de responderlo es comparándonos con nosotros mismos en distintos momentos de la historia y respecto a distintas dimensiones. Y sale un cuadro muy complejo, porque en algunas dimensiones hemos avanzado mucho y muy rápidamente en los últimos tiempos, y en otras retrocedido. No votamos. Y eso es retroceso. Se podrá decir, bueno, pero es que antes el voto era obligatorio, así que no se puede comparar. Es verdad. Pero considerando el presente, el que vote un tercio no habla de una cultura cívica viva, robusta, potente. Y tiene signos de interrogación, incertidumbre sobre la legitimidad del orden que estamos construyendo. Y poner un lado las cosas. Déjenme ponerles otro y poner algo más contingente y más delicado y con más filo. ¿Qué ocurre en una democracia en que el poder civil no tiene control consistente sobre su policía? Ni control consistente del orden en partes de su territorio. Estoy hablando de una comunidad educativa de la 9ª región. Fueron prudentes, equipo regional de ciudadanía, en hablar de la violencia en general. Bueno, hoy día no solo hay violencia en la región, como la ha habido desde el siglo XVI.
sino que el Estado, es decir, la asociación humana, la única asociación humana que tiene el monopolio del uso legítimo de la fuerza, así se define sociológicamente el Estado, por Max Weber, un gran autor y fundador de esa forma de conocer la sociedad, hoy día no tiene control sobre zonas del territorio. Eso es un hecho. Estamos lejos de la situación de Colombia por los últimos 60 años, en que el Estado no tenía control donde estaba la guerrilla. Pero hoy en Chile hay partes, hoy en la novena hay partes del territorio donde la policía no puede detener a gente que anda buscando. Ni tiene control sobre el uso de la violencia en las carreteras de Malleco. Y eso es retroceso. O sea, si en un ranking con puntaje sobre desarrollo democrático, las dos cosas que he mencionado, voto un tercio, y el control sobre la fuerza, el control civil sobre el uso de la fuerza, y la eficiencia del uso de la fuerza, la construcción de orden, las dos cosas tienen problemas serios. Entonces, un cuadro complejo. Y por otro lado, no nos quedemos con esta imagen de problema serio. Por otro lado, el signo contrario, de desarrollo democrático sin precedentes, como es la circunstancia constituyente y la convención, que es la respuesta democrática al estallido social, que canaliza a través de representación y construcción de instituciones la demanda por cambio profundo y transformacional de la sociedad. Eso es el 19 de octubre. Esa es la marcha de millones, pidiendo un cambio al cual responde el Congreso, definiendo un derrotero de elección de representantes, deliberación y negociación. Y eso marca un 7. ¿eh? Eso marca un 7 respecto a las notas más pobres en los rasgos que mencioné. Así que signos de luz y de sombra, Alexa. Pero yo diría que en términos generales, el desarrollo democrático de Chile debiera ser motivo de inspiración en la educación. Le estamos dando pasos gigantescos en lo que estamos viviendo. Tienen riesgo. Puede que no lleguen a puerto. Eso es incertidumbre. Es parte de la política democrática. No hay nada garantido. Podemos retroceder. El conflicto se nos puede desmadrar. Pero como educadores, es decir, como adultos que trabajan con la nueva generación, tenemos que ver el lado inspirador, el lado de construcción, el lado de esperanza que hay en lo que estamos viviendo. Y hay muchos signos de esperanza. Don Cristian, de acuerdo a lo que usted ha mencionado, habló de la participación, habló de los 3/3, habló del voto, el rol que tuvo el estallido social, y en ese mismo ámbito hay una pregunta que dice, ¿qué rol tiene el fenómeno denominado mediáticamente como el grito de la calle en los procesos democráticos? Crucial. El grito de la calle son los movimientos sociales. Los movimientos sociales es la sociedad gritándole al poder lo que está haciendo mal, lo que no ha visto, lo que tiene abandonado. Es un impulso, es un mecanismo fundamental del instrumental democrático. La democracia es un diálogo entre sociedad y sistema político. Cuando está en tiempos normales, opera a través de las instituciones y el ciclo de las elecciones, eligiendo representantes y la alternancia en el poder de los distintos grupos, etcétera, etcétera.
Cuando comienzan a haber problemas nuevos, o cuando el poder y los representantes en el ejercicio cotidiano del gobierno se alejan de sus representados, se alejan de la sociedad, en democracia la sociedad tiene otros mecanismos directos. Y este es uno, fundamental. La protesta, los movimientos sociales. Y aquí el divisor crucial en términos democráticos es si recurren a la violencia o no. Si recurres a la violencia, estás fuera del rebaño democrático. Si no recurres a la violencia, estás dentro. Y aquí Chile tiene un tema, ¿verdad? Incluso dentro del campo de la educación. Muchos piensan que el recurrir a la violencia es legítimo. Desde mi punto de vista, desde el punto de vista del credo democrático, eso es un error. Si tú aceptas la violencia, todo el edificio se viene abajo, completo. Te pones fuera de lo que llamamos cultura política democrática, credo democrático. Ese es el gran divisor. Una vez que aceptas el uso de la violencia como medio político, estás fuera del ámbito democrático. Y los tres principios y los tres procesos desfondados. Está en otro. Volviste a lo que Sartori, su frase, llama, bueno, la antigüedad no demócrata, ¿eh? El ejercicio crudo, desnudo del poder, en que el más fuerte exilia, apresa, mata a su enemigo. Punto. Tú abres esa puerta, si se puede usar la violencia, termina en eso. Y del discurso te vas a las armas. Y no al voto. Y ahí gana el más fuerte. Ya ha retrocedido 2000 años. Bueno, hay una pregunta que va de la mano con la ética. Si la política va de la mano con la ética, ¿qué le pasa a nuestra sociedad que se ha alejado tanto una de la otra? Hoy día hay un cuestionamiento a la clase política. ¿Por qué se ha alejado tanto una de la otra? Esa es la pregunta fundamental. ¿Por qué hay, cuando deberían de la mano la política con la ética? Qué buena pregunta. La relación entre política y ética apunta a que la política es el medio de respuesta a la gran pregunta sobre cuál es la vida buena. ¿Cómo es que una sociedad se mueve para alcanzar lo que define como la vida buena? Que es la pregunta filosófica principal. Como hay diversidad de esas definiciones, entonces se plantea el tema de la pluralidad y entonces, ¿y cuál es el método para resolver entre distintas definiciones, intereses, valores? Y surge estos mecanismos, estos principios, estos procesos que esta tarde conversamos. Entonces, la relación es muy íntima. Muy íntima. La política tiene mucho que ver con ideales. En ese sentido, esta relación fuerte. La política es sobre la relación con cómo queremos vivir.
es el mecanismo de respuesta a nivel de sociedad en su conjunto. Pero la pregunta está apuntando a otra cosa, a otro sentido de esto, un poco más específico. Y tiene que ver con crisis de corrupción. Tiene que ver con la percepción pública de que nuestra clase política no es ética, no se comporta de acuerdo a los principios que dice que la inspiran. Y no son tan buenos servidores públicos, ni tan buenos representantes, porque se están sirviendo a sí mismos, más que al bien público, ¿verdad? Esa es la pregunta. Sobre eso se me está preguntando. Bueno, aquí quiero hacer ver que las buenas noticias, bueno, en general no son noticias. Y las buenas noticias en países de pesimistas como somos los chilenos, no se conocen nunca. O cuando ocurren, desaparecen rápidamente del escenario público y de la memoria. ¿A qué me estoy refiriendo? Bueno, a que la corrupción denunciada con escándalo, como debía ser, del financiamiento de campañas políticas e incluso de parlamentarios directamente por el poder económico, dio lugar a una respuesta política que consistió en que Ejecutivo y Legislativo coincidieron en convocar a una comisión experta que propuso unas nuevas reglas sobre corrupción, unas nuevas reglas que controlan estrictamente este financiamiento de la política por el poder económico. Entonces surgió un problema que ha empapado y embadurnado el prestigio y la legitimidad de toda la clase política, al cual se respondió bien. Pero va a tomar tiempo el que los efectos de esa ley se reflejen en la composición del Parlamento y en la opinión pública sobre el Parlamento. Lo de la corrupción además se junta con otro elemento que es de percepción de gran distancia entre las preocupaciones y el modo de vida y los ingresos de los representantes con el pueblo. Y esa distancia tiene que achicarse. Y la nueva constitución seguro que va a plantear reglas al respecto. Y con esta mención de problemas y respuestas, ¿sí? Problemas que se presentan en la relación entre política y sociedad y respuestas. Quiero hacer ver algo de nuevo muy importante para hacer ver en educación. La democracia está en constante movimiento. Y puede progresar hacia mayor democratización y puede retroceder. Entonces tenemos el ideal y tenemos la realidad. Y la realidad puede alejarse del ideal o acercarse. Y los dos movimientos y el ideal hay que enseñarlos en educación y hacer ver que dependen al final estos procesos de lo que hacen los actores, lo que hacemos todos, todas, lo que hace el soberano y lo que hacen los representantes. No nos llegan de otra parte los problemas. Somos parte de ellos. La educación tiene que construir sujetos convencidos de que son constructores. Todo el discurso educacional actual habla de capacidades críticas, ¿verdad? Y las capacidades críticas, luego de la crítica, ¿qué viene? Ya, descubrimos la falencia.
descubrimos la realidad del poder detrás de las instituciones. Descubrimos que estos actores dicen una cosa pero hacen otra. El poder de la crítica, capacidades críticas. Somos capaces de hacer ver a nuestros alumnos el revés de la trama, de textos, instituciones, actores, procesos, historias. ¿Y luego qué? Luego viene la construcción. Y para construir tienes que cooperar y deliberar, inventar, erigir. Invito a cada uno de mis colegas educadores. A lo mejor esto es lo más concreto para llevarse, y repito el término, rumiar esta tarde. Cada vez que usemos el concepto de capacidades críticas, agreguémosle y constructivas. Después de la crítica viene la construcción. Si te quedas en la crítica, eres un comentarista. Del poder, de los que actúan, de los que generan las cosas. No, la educación tiene que formar a generadores de cosas, en política, en economía, en cultura, en vida familiar, en deporte, el ámbito que elijamos. Muy crucial, muy crucial. El método democrático es sobre construcción de respuestas. Después del diagnóstico y de la deliberación y la negociación viene la puesta en práctica, la construcción de edificios, de métodos, de distribuciones, de bienes, de ideas, de regulaciones, en fin. Muchas gracias, don Cristian. Era la última pregunta y como usted nos deja, como dice, para rumiar, para pensar cómo vamos a construir. Y hay una encuesta igual que invita a participar porque hablamos de la participación democrática en estos procesos. Y una última pregunta para cerrar es para Claudia Jordán, que decía, ¿cómo enfocar la formación ciudadana para estudiantes afectados por la violencia en las comunidades mapuche? Y con eso cerramos la ronda de preguntas. Muchas gracias, Alexa. Bien. Lo primero que vamos a decir con respecto a cómo enfocar la formación ciudadana en términos generales, a propósito de los desafíos que planteé en el contexto de la Araucanía y de lo que expuso el señor Cox, es tener cada uno de nosotros, en primer lugar, la capacidad de hablar de lo que nos duele y de ponerlo en la sala de clase y establecer un diálogo honesto sobre aquello. No solamente hablo de comunidades mapuches afectadas, porque estamos hablando de que si nosotros vemos el contexto de Araucanía, es un contexto que nos afecta a todos. Lo otro tiene que ver con relevar la importancia de la diversidad, de que somos diversos. Entonces, si hablamos de los estudiantes mapuches, de comunidades, tenemos que empezar a hablar de la contextualización de la enseñanza. Y decir, bueno, ¿cómo ese estudiante mapuche está en la historia real? No en la historia de los vencedores, en la historia que visibilice al pueblo mapuche en su rol importante. ¿Cómo está en lo simbólico en la escuela? ¿Cómo está en el aspecto cultural? A propósito de que la cultura mapuche tiene mucho que decir la relación del medio ambiental, del cambio climático, hay mucha sabiduría y también la cultura mapuche tiene mucho que decir con respecto a cómo se logran resultados de diálogo. Ellos han, dentro de sus elementos, el mapudungún no era escrito, el mapudungún era hablado, y había mucho con respecto a cómo dialogaban y llegaban a acuerdos. Y en aquello preguntarles a cada uno de los profesores de formación ciudadana y los que están acá, ¿cuántos saben de la cultura mapuche? ¿Cuántos saben de la cultura real? ¿Cuántos saben de mapudungún? ¿Cuántas palabras saben en mapudungún y cuántos están interesados en saberla? Porque ahora cuando vemos
a propósito de la constituyente que mencionamos acá, a una Lamien hablando en mapudungún y que otros se sientan ofendidos por aquello, entonces habla muy de lo poco diverso que somos y lo poco que hemos valorado las culturas que están en nuestro interior y cuáles son los mecanismos para llegar a ello. Entonces, vuelvo a repetir, ¿cómo logramos que los alumnos mapuche se sientan acogidos en el espacio de la escuela? Con una escuela diferente, con una escuela que los visibilice, con profesores que sepan de la historia del pueblo mapuche, que sepan relevar su cultura, que hablen más mapudungún y que valoren también más la cosmovisión mapuche. Esa sería mi respuesta, Liz. Quisiera, entonces... Gracias, Claudia. Ahora dejamos a mí, sí, de nuevo, me quedaron muchas tareas, don Cristian, contarle. Realmente, primero reflexionar mucho y sobre todo siento que tenemos una gran labor como educadores en la región de la Araucanía, en que se entienda en nuestros espacios de participación, en que donde hay violencia está fuera del ámbito democrático. Eso sí que lo consideré muy relevante y es muy importante que lo trabajemos en nuestro establecimiento educacional. Eso y muchas otras ideas que usted nos dejó, muchos planteamientos que yo creo que vamos a tener que poner en contexto en nuestras aulas. Yo espero que para nuestros invitados también haya sido un tremendo aporte su participación. Y contarle que hemos llegado al final del seminario y agradecer su presencia, su voluntad de estar con nosotros en la región de la Araucanía hoy día, darnos un poco de su tiempo. Así que agradecerle muy profundamente por eso, a usted, don Cristian, y a Claudia también su exposición, agradecerle que ella como profesora de historia y de nuestra región haya puesto el contexto regional. Han sido muy importantes ambas participaciones y finalmente agradecerle a todos los asistentes acá a nuestro primer seminario y con quienes también esperamos encontrarnos en una próxima actividad. Y quizás va a ser muy pronto, pero en este minuto ya contarle que hemos finalizado esta con los agradecimientos a todos, a los asistentes y a nuestros expositores. Muchas gracias y hasta pronto. Gracias, don Cristian. Un gusto haber estado con usted también. Chao, gracias. Muchas gracias. Gracias, don Cristian, gracias por su valioso aporte. Podemos